Amniotas. Antes de continuar, recalquemos que la mandíbula original no está suprimida, sino que permanece encerrada dentro de la segunda mandíbula dérmica de los Osteichthyes. El cartílago de Meckel y el palato cuadrado no desaparecen, quedan internalizados mientras huesos dérmicos como el endentario, el maxilar y el premaxilar modifican profundamente la arquitectura externa. La articulación primaria continúa ocurriendo en el mismo punto funcional, de modo que algunos autores consideran que se trata esencialmente de la misma mandíbula ancestral recubierta. Aquí la hemos llamado segunda, porque los huesos externos alteran sustancialmente su diseño y distribución de fuerzas, aunque el núcleo estructural siga siendo el heredado del primer arco faríngeo. En los amniota, esta configuración básica persiste. La mandíbula continúa articulándose mediante el complejo cuadrado articular y el dentario aún no ha desplazado completamente esa bisagra. Existen modificaciones graduales, como el agrandamiento del dentario y la reorganización de los huesos postdentarios, pero el sistema general sigue siendo en esencia el mismo que en peces óseos. No hay todavía un reemplazo completo de la articulación primaria. La estructura ancestral continúa operando como el eje mecánico del cierre mandibular. Lo que sí cambia de manera notable son las superficies de anclaje muscular. En la mandíbula inferior se amplían crestas y procesos para inserción de músculos aductores más potentes, mientras que en las regiones posteriores del cráneo comienzan a aparecer las fenestras temporales. Estas aberturas no representan debilidad estructural, sino una reorganización estratégica. Reducen masa ósea y permiten mayor volumen de músculo, incrementando la potencia de mordida. En los sinapsida, mamíferos y otros, aparece una única fenestra. En los diapsida, reptiles en general, pterosaurios, dinosaurios y aves, dos. Y en testudines tortugas, la región temporal se modifica de manera secundaria, con escotaduras que cumplen funciones biomecánicas similares. Así, la gran transformación en los amniotas no es la sustitución inmediata de la mandíbula ancestral, sino la reingeniería del entorno muscular que la rodea. La potencia ya no depende solo de la estructura ósea de la mandíbula, sino de la ampliación de las áreas de inserción y de la reorganización del techo craneal. Las fenestras permiten alojar músculos más voluminosos y mejor orientados, generando fuerzas mayores sin necesidad de cambiar aún la articulación básica heredada. De este modo, la evolución amniota demuestra que una innovación clave puede surgir no tanto por reemplazo estructural, sino por redistribución estratégica de cargas y músculos dentro de un mismo plan anatómico. En los diápsida se conserva en esencia la mandíbula ancestral, articulada mediante el complejo cuadrado articular, sin el reemplazo estructural que caracteriza más tarde a los sinapsida. Lo que cambia no es la bisagra básica, sino la arquitectura muscular asociada a las fenestras temporales, que permiten mayor volumen y orientación de los músculos aductores, incrementando la potencia de cierre. En el linaje de las aves, los huesos mandibulares como el dentario no desaparecen, sino que se remodelan y quedan cubiertos por una vaina córnea llamada ramfoteca. Se pierden los dientes, pero el armazón óseo persiste. La función de corte y prensión pasa del esmalte mineralizado al borde queratinizado del pico, y en muchas aves se añade además quinesis craneal, permitiendo movimientos del maxilar y premaxilar respecto al neurocráneo. Así, la innovación diapsida no consiste en sustituir la mandíbula heredada, sino en modificar su recubrimiento, su musculatura y su dinámica funcional. Los mamíferos y el oído. En los mamalia, la mandíbula es fundamentalmente distinta a la de los demás amniotas. Mientras reptiles y aves conservan la articulación cuadrado-articular heredada de los primeros tetrápodos, en mamíferos, la bisagra se establece entre el dentario y el escamosal. El dentario, que en amniotas basales era solo uno de varios huesos de la mandíbula inferior, se expande hasta convertirse en el único elemento mandibular funcional. Los huesos postdentarios, incluidos el articular y el angular, ya no participan en la mordida. El cuadrado tampoco articula con la mandíbula. En lugar de eso, esos elementos se reducen y migran al oído medio, donde el articular se convierte en el martillo, el cuadrado en el yunque, y junto con el estribo, derivado del segundo arco, forman el sistema de 3 huesecillos característico de los mamíferos. Literalmente se ve como una pequeña mandíbula en el oído. Este cambio dio lugar a la llamada paradoja de Cuvier. Georges Cuvier
sostenía que una estructura tan críticamente funcional como la articulación mandibular no podía transformarse gradualmente sin comprometer la supervivencia del organismo. ¿Cómo podría un hueso dejar de cumplir una función de soporte en la mordida y convertirse en un transmisor de vibraciones en el oído medio? A primera vista, parecía mecánicamente imposible que una bisagra esencial se desmontara y rearmara sin generar un estadio intermedio disfuncional. Sin embargo, el registro fósil demostró que la naturaleza no estaba sujeta a la supuesta imposibilidad planteada por Cuvier. En formas transicionales del linaje sinapsida hacia los mamíferos, como Diarthrognathus brumi, encontramos una condición verdaderamente reveladora, una doble articulación mandibular plenamente funcional. Este animal conservaba la articulación reptiliana clásica, cuadrado articular, mientras desarrollaba simultáneamente una nueva articulación entre el dentario y el escamosal. Durante un intervalo evolutivo concreto coexistieron, por tanto, dos sistemas de mordida operativos en el mismo cráneo. ¿Para qué mantener dos articulaciones mandibulares? No lo sabemos con certeza. Desde una perspectiva puramente ingenieril podría parecer redundante. Sin embargo, desde la lógica evolutiva, representó una solución transicional extraordinariamente eficaz. La nueva articulación dentario-escamosal fue asumiendo progresivamente la carga mecánica principal, mientras la antigua cuadrado articular reducía su papel funcional sin comprometer la capacidad de alimentación del animal. Esta superposición permitió que el sistema no colapsara en ningún momento intermedio. Una vez liberados de su función primaria en la bisagra mandibular, los huesos cuadrado y articular pudieron reducirse, miniaturizarse y especializarse en la transmisión de vibraciones. Así migraron hacia el oído medio, convirtiéndose en el yunque y el martillo de los mamíferos. Lejos de invalidar la transformación gradual, el registro paleontológico muestra que la transición fue posible gracias a una fase de coexistencia funcional, resolviendo elegantemente la llamada paradoja de Cuvier mediante una solución anatómica escalonada y evolutivamente estable. Los oídos mamíferos. Desde los primeros tetrapoda, la antigua región del primer surco faríngeo se reorganiza para formar el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, mientras la iomandíbula del segundo arco se transforma en la columela, encargada de transmitir vibraciones al oído interno. En la mayoría de los tetrápodos no mamíferos, anfibios, reptiles y aves, agrupados en gran parte dentro de Diapsida, el oído medio conserva un solo huesecillo, la columela, y carece de pabellón externo. La razón principal es funcional y ecológica. Muchos de estos animales dependen menos de la localización fina de sonidos aéreos y más de vibraciones del suelo o señales de baja frecuencia. Además, un pabellón carnoso sería vulnerable, aerodinámicamente desfavorable o irrelevante en contextos donde la audición direccional no es crítica. Por ello, el sistema auditivo permanece relativamente simple. Tímpano expuesto o semiexpuesto, columela única y ausencia de estructuras externas prominentes. En los mamalia, aparece el pabellón auditivo, aurícula, derivado de tejidos del primer y segundo arco faríngeo embrionario, como una innovación que mejora la captación y direccionalidad del sonido. Este cambio se integra con una transformación aún más profunda, la incorporación de dos huesos adicionales al oído medio, martillo y yunque, derivados del antiguo articular y cuadrado, formando un sistema de 3 huesecillos que amplifica y transmite vibraciones con mayor precisión. La combinación de pabellón externo, oído medio especializado y articulación dentario-escamosal liberada de funciones auditivas, crea un complejo altamente sensible, asociado en muchos mamíferos con el desarrollo de fonación más modulada y con la detección fina de presas o depredadores en ambientes nocturnos o densamente vegetados. Así, la evolución del oído externo mamífero no es un añadido aislado, sino parte de una reconfiguración integral del cráneo que conecta audición refinada, vocalización y estrategias tróficas más sofisticadas. La voz humana. Si seguimos esta cadena evolutiva hasta su extremo actual en Homo sapiens, comprendemos que la voz humana no es un fenómeno aislado, sino la culminación de una larga reorganización de arcos faríngeos, mandíbulas y estructuras auditivas. El antiguo segundo arco, que en peces sostenía la mandíbula y en los primeros tetrápodos se convirtió en columela, terminó participando en el delicado sistema del oído medio. Los huesos cuadrado y articular, liberados de su función mandibular en los sinápsidos, pasaron a formar el martillo y el yunque. El aparato ioideo,
antes parte de una maquinaria respiratoria branquial, se consolidó como soporte de la lengua y la laringe. Cada etapa fue una transformación, no una invención súbita. En los mamíferos, la aparición del pabellón auditivo y del oído medio de 3 huesecillos refinó la detección de sonidos, mientras la nueva articulación dentario-escamosal permitió liberar estructuras para la audición sin comprometer la mordida. En nuestra especie, la laringe descendida, el control fino del aparato ioideo y la coordinación respiratoria posibilitan una fonación extraordinariamente modulada. No poseemos el rango ultrasónico de un murciélago, ni la potencia vocal de ciertos primates o cetáceos. Pero nuestra ventaja radica en la articulación simbólica, en la capacidad de combinar sonidos en sistemas estructurados que llamamos lenguaje. Así, la historia de las hendiduras branquiales que se transformaron en oído, de la iomandíbula, que se volvió estribo, y de la mandíbula ancestral que migró al oído medio, converge en algo inesperado: la posibilidad de generar y percibir significado. Gracias a esa compleja arquitectura heredada, podemos construir narrativas, transmitir conocimiento, formar sociedades organizadas y desarrollar ciencia. La misma cadena de modificaciones que comenzó en un arco faríngeo de un pez permite hoy que leamos esta historia, que la comprendamos y que mediante la voz o la escritura la compartamos con otros seres humanos. Y con esto cerramos el video de hoy en el canal Ciencias de Joselej. Hemos recorrido una de las historias más profundas de la evolución, desde las hendiduras branquiales hasta la voz humana, mostrando cómo estructuras aparentemente simples dieron origen a funciones complejas como la audición y el lenguaje. Si este contenido te ayudó a comprender mejor la biología y su conexión con nuestra propia capacidad de comunicarnos, apoya el canal, dale like, comparte y sigue aprendiendo con nosotros. Nos vemos en la próxima.